Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento TV. Pasó el tercer y último debate presidencial. Y para analizarlo, en esta ocasión me acompañan el queridísimo Genaro Villamil. Hola. Genaro, bienvenido. Gracias, Ernesto. Bueno. Aurelio Fernández, bienvenido. Gracias, Ernesto. Marta Anaya, bienvenida otra vez. Mire, vamos a iniciar directo. Y quisiera yo platicar con ustedes, obviamente ahorita me parece que ya entramos ahora sí a la recta final y por ahí alguna charla que había tenido con Marta, decía llegó el momento ya más terrorífico en la cuestión electoral. Yo quisiera iniciar primeramente pasando con este tercer debate presidencial. Marta, una primera valoración, ¿hay ganadores, hay perdedores? ¿Se mueve algo? ¿Queda igual? De entrada yo diría que este tercer debate mantuvo a Andrés Manuel en primerísimo lugar, pero que no hubo definición entre el segundo y el tercero. Yo me quedo con la duda de quién de los dos, si Meade o Ricardo Anaya, va a lograr llegar al 1 de julio en segundo o en tercero. Creo que eso no fue definitivo en esta ocasión. Aurelio, ¿cuál es tu valoración? Bueno, yo empiezo siempre diciendo que hay que revisar esto de los debates, ¿no? Porque acaba siendo lo que decía el otro programa, Genaro, un talk show, y pues está divertido por ese lado y te la pasas bien, pero no te enteras casi de nada, ¿no? En ninguno de los debates. Creo que habría que hacer un ejercicio, para los que de veras quieran ir a fondo, un ejercicio como de cuestionamiento uno por uno sobre diversos temas, ¿no? Así es. Así es, para ahora, la verdad es que como de todas maneras todos andan cabeceando los golpes, no te acaban de definir nada, ¿no? Y el Maramero Páez, que es Andrés Manuel, pues tú le tiras un guamazo y él la esquiva. Pero yo creo que sí, que hay que, coincido con Marta, las cosas quedaron igual, pero nos estamos enterando de muy pocas cosas. Estamos decidiendo el voto más por una intuición, por una biografía de cada quien, por una pertenencia a un grupo, que por estas cuestiones de los debates. Uh-huh. Genaro Villamil, ¿algo se movió? ¿Queda igual? ¿Cuál es tu valoración del debate, del tercer debate? Si lo comparamos con los otros dos debates, creo que este fue el más sustancioso. Lo cual no quiere decir que sea el mejor o el ideal, sino que los otros dos fueron muy malos. En términos de contenido específico, el debate de ayer, por ejemplo, aclaró mucho sobre la posición de López Obrador en torno a la reforma educativa y sus relaciones con el magisterio, y el tema de la salud pública, que hasta donde yo observé en las redes sociales, sobre todo el tema de los medicamentos, de los hospitales, el abandono de los hospitales, fue de las cosas que más captó atención en la gente. En términos de grilla y de política, como dice Marta, la gran incógnita no fue despejada. En primer lugar, ni se cayó Anaya, pero tampoco ganó, como están queriendo decir algunos medios, ni arrasó. Simplemente se mostró muy irascible. Creo que fue el peor debate de Anaya en el sentido de su manera de comportarse. Un joven que es hábil en este tipo de ejercicios. Ayer se mostró irascible, gruñón, muy poco empático con la gente y muy intensificada su ataque hacia López Obrador, que lo tenía al lado. Meade perdió, desde mi punto de vista, la última oportunidad de un debate que tenía para remontar esta posición de un tercer lugar en donde no se mueve. Y pues ya, ¿para qué hablamos del Bronco si es el meme de todos los debates? López Obrador se mantuvo, a final de cuentas, en su mismo discurso, no aclaró ni aterrizó muchas cosas que le cuestionaron. Por ejemplo, ¿de dónde el dinero para todo el proyecto de 230 mil millones de pesos que están proponiendo para remontar la crisis de la salud pública? Pero se mantuvo coherente, es decir, en el sentido estricto, López Obrador es fiel a sí mismo y en ese sentido, pues
se mantiene como puntero, ¿no? Aprovechando ahorita, porque esa era la segunda parte que quería preguntar, Marta. Ahorita que Genaro estaba describiendo a los 3 candidatos y al cuarto, pues bueno, ya nada más le damos delete. Si tuvieras que hacer un resumen de la actitud y del bien o mal hacer de cada uno de los 3 candidatos en el debate, ¿cómo resumirías a Andrés Manuel, a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade? A mí realmente el que me sorprendió en este tercer debate fue Ricardo Anaya, pero por lo mal que lo hizo. Sí. Realmente yo había visto en el primer debate a Anaya muy bien, o sea, eso es que fue la gran sorpresa, fue el mejor. En el segundo no me gustó y creo que se la ganó Andrés Manuel de Calle con el famoso carterazo, y que para mí va a ser la gran imagen de los 3 debates, que ahí se resumen. Creo que se la gana en todo. Y en el tercer debate, pues Anaya lo vi como bien lo describiste, en plena ira, desubicado, muy, muy tenso, pero sobre todo hay un momento que para mí define la actitud y lo que va a ser de Anaya en este tercer debate, que es cuando en un momento dado él dice, pues a lo mejor yo pierdo y no logran convencer que yo estoy del lado de los buenos, sino de los malos, una cosa por el estilo, pero bueno, si no lo logro yo los meto a la cárcel. Creo que ese es el momento cumbre del lado de Anaya, donde inconscientemente él sabe que ya perdió la elección, ¿no? Que no tiene nada que hacer y que a lo mejor además de eso lo hunden y lo pisan. Entonces, en términos así de personaje, Anaya, el más intenso, el más fuerte y el peor. Andrés Manuel no me gustó, no estuvo tan mal como en el primer debate, pero al no perder gana, ¿no? Además estaba como muy mal maquillado, lo cual me pareció muy desagradable, y paraba la trompita todo el tiempo, no sé, no me gustó. Y lo curioso de Meade, incluso en términos corporales, me pareció que admira mucho a Andrés Manuel, se le queda riendo, hasta le sonríe, y bueno, como que hasta le festejaba algunas de las respuestas que tenía el propio Andrés. Decía, pues por más que le pegue y le sacara el video y pues a lo largo del debate yo vi a un Meade pues cómodo hasta si se queda en segundo lugar. Creo que lo sentí, sí, lo vi muy, muy cómodo. Esa fue mi impresión. No iba en plan de guerrero. No. Ahí otra vez, y retomando ahorita lo que dicen ustedes dos, te voy a pedir ahí, Santi, si puedes poner las imágenes del diario Reforma, que es lo que cabecea el día de hoy. Hay 2 imágenes y la encuesta de Reforma pues dice sobresale Ricardo Anaya, y hay otra imagen también del... Ojo, no es una encuesta, es un sondeo. Un sondeo de salida. En su universo muy específico. Y dice sobresale Ricardo Anaya, tercer debate, hasta el 57% lo trepa, y además habla de que es una encuesta a consejeros editoriales y líderes ciudadanos, que no sabemos quiénes son esos líderes ciudadanos. Creo que en alguna ocasión, no sé si a algunos de ustedes les ha tocado que los entrevisten como líderes o líderes ciudadanos, pero ese es, y no corresponde la apreciación de ustedes con lo de Reforma. Bueno, ni de sus editorialistas, porque yo vi en línea lo que comentaban cada uno de sus principales escritores, y la mayoría decía que quien había ganado el debate era Andrés Manuel. En segundo lugar creo que Meade, y creo que en el último lugar estaba Anaya. No coincide ni siquiera con la apreciación de las redes sociales, ni siquiera con la apreciación de los propios voceros de Ricardo Anaya después del debate. Es un hecho que Anaya estuvo muy tenso, que les soltaron 15 minutos antes del debate esta bombita que en realidad resultó ser un placebo, no tenía nada sustancial. Lo del video de Barreiro y lo del el caso Anaya. Y lo del Asiedo, y venía muy desestructurado Anaya, es decir, tan desestructurado que empezó a decir tonterías como lo del celular, lo de las tablets, y sus recursos discursivos se agotaron. Eso es lo que vimos, independientemente de la preferencia de cada quien. Aurelio, ¿tú cómo lo viste? Yo definiendo uno por Anaya venía tocado, muy tocado. Exacto. Yo creo que el video ese de la semana pasada, luego los que lo quieren ayudar, ¿no? como Diego, ¿no? Sí, Digo, hablando de honradez.
y los otros. Ya sacaron a Rubén, este personaje tan... Rubén Aguilar. Que en sus tiempos no había memes, porque ese hubiera sido el campeón de todos los memes, ¿no? Lo que Fox quiso decir, fantástico. Y todos ellos, él venía muy tocado, ¿no? Y este pleito con MEADE y con el PRI, pues es muy fuerte, ¿no? Porque no entiendes, están peleando, ¿qué están peleando? Entre ellos. Entonces, eso los tiene... Es desconcertante por qué tienen este conflicto. Y Andrés Manuel, con que no le vaya mal, como dices tú, le va bien, porque es muy malo para estas cosas él. Si ustedes lo han visto en los mítines, han visto que es una cosa arrasadora, ¿no? O sea, la gente, y él es coherente y impacta con ellos, pero en los debates y en las entrevistas es malísimo. ¿No? Yo creo que Mid estuvo bien, pero están peleándose ahí. Yo digo que un poco de una manera procas diría que uno se va a quedar con la medalla de plata y el otro con la medalla de caca. Entonces están para no quedarse con la escatológica. Es muy importante esto que dice Aurelio, porque ayer, si uno analiza el fondo de lo que estaba diciendo José Antonio Meade en términos, por ejemplo, de la reforma educativa y lo que dijo Anaya, no hay diferencias. No hay diferencias sustanciales, los dos están defendiendo el modelo de la reforma. Dicen que van a apoyar a los maestros, etcétera, etcétera, pero no hay diferencia sustancial. Hay diferencia sustancial con López Obrador, que dice que la va a derogar, pero que ya no la va a derogar completa, ayer lo aclaró. Y en el tema de salud, por ejemplo, no hay diferencias sustanciales entre Meade y Anaya. Entonces, efectivamente, es un pleito personal y un divorcio de un ex aliado con el gobierno. Entonces, oye, pero déjame hacerle yo la pregunta esta vez. ¿Por qué pasa eso? O sea, lo lógico sería, como suponíamos todos, que se aliaran, ¿no? Pero y que hicieran un frente común contra López Obrador para que no gane López Obrador. Ese era el escenario. ¿Pero qué está pasando ahí? Ahí, por ejemplo, Marta. Es que ellos vienen de todo lo que ocurrió en el Estado de México y en Coahuila. Yo creo que ese es el momento donde se da el rompimiento final. Comienza, incluso lo explicó Diego, el famosísimo Diego al que bien aludes. El otro día alguien lo entrevistó y dijo, bueno, a ver, ¿por qué rompieron? Dice, esta bronca se inició cuando después del pacto quien empieza a cosechar todo es nada más el PRI y a nosotros nos deja de paleros sin ponernos en parte. Pero la parte más dura y fuerte del rompimiento se da cuando traicionan a Josefina Vázquez Mota en el Estado de México, porque había un aparente acuerdo entre ellos. Y luego el agandalle de Coahuila, que bueno, ya fue el remate. Entonces decía Diego, pues por supuesto no había manera de mantener una alianza a partir de ahí. Yo iría un poquito más atrás, 2016, cuando el PRI pierde 9 gubernaturas, con Manlio Fabio como líder nacional del PRI, y Anaya exhibe a Manlio en televisión, en cadena nacional, con sus datos y con esta habilidad que tiene Anaya para bulear a los demás. Ahí empieza un rompimiento, con el grupo por lo menos de Manlio. Y con el grupo de Videgaray, que es Peña, a final de cuentas, en el Estado de México es muy claro. Y a final de cuentas a Anaya le aplican la misma medicina que le aplicaron a Josefina Vázquez Mota. Te doy dinero bajo el agua, te digo cómo lo mueves y luego te exhibo, ¿no? Porque yo mismo soy el que te dio el dinero. Y eso es lo que no puede decir Anaya. Anaya no puede decir que él sí tuvo un arreglo financiero y político por debajo del agua con Luis Videgaray y con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces todo lo demás es como fuegos de artificio. Es lo mismo ahí. Nada más nos falta un punto. El haber dicho que va a meter a Peña a la cárcel, que es con lo que vuelve a iniciar este tercer debate. Exacto. Creo que ya es... Ahí ya es la señal. Aquí apareció Ernesto Cordero, a cuadro también, golpeando a Anaya, a Ricardo Anaya, y aparece una serie de panistas, incluso algunos que ya no se veían mucho, de pronto aparecieron publicando una carta. O panistas como Ana Teresa Aranda renunció al PAN. Y está saliendo Medina Plasencia, que fue el rey de la concertación también. Ellos hablan, ahí Marta, por ejemplo, ellos hablan de que señalan que Ernesto Cordero, Peña Nieto, lo puso como presidente en la Cámara de Senadores. Pero lo mismo
fue con Con Ricardo Ricardo. Anaya en la Cámara de Diputados. Sí, nada más con una leve diferencia. Una cosa es que te apoyen, ¿no?, desde el gobierno, los propios priistas, pero con el consenso del propio partido, que es Acción Nacional, como fue en el caso de Ricardo Anaya, que efectivamente es una figura impulsada por todos ellos, y la del PAN acá en el Senado, pues, ¿cuántos panistas votaron? Creo que Claro, nada más 5, ¿verdad? O seis, ¿no? 6 con el PRI y el Verde. Y ahí sí fue imposición, ¿no? Fue muy burdo, ¿no? Es verdad. Oye, pero una cosa, yo recuerdo una de esas enseñanzas que para mí me dio Carlos Payán, ¿no? Decía, los de enfrente, cuando se fracturan los de enfrente es cuando ganamos. Claro. Entonces, aquí lo que está pasando Cuando es los que compadres se pelean salen las verdades. los de enfrente están fracturados y no se han podido, y yo creo que ya no podrán, hacer un frente común para derrotar a López Obrador. Entonces, han puesto por delante estas cosas circunstanciales, dirían en las series policíacas gringas, pero no las cosas de fondo. Porque al final, si Andrés Manuel llega, yo no le creo nada, bueno, muy poco de todas las cosas que dice. Al final van a llegar y vamos a saber si pactaron con Peña para que se vaya limpio, si van a hacer las reformas a fondo, a quién le va a quedar bien, porque está bien con Dios y con el diablo, o sea, ojo, pero finalmente Andrés Manuel va a hacer cosas que no les van a convenir a ninguno de los dos bloques, a los que él llamó la mafia del poder, y no se unificaron, y no parece que se vayan a unificar. Y aunque se unifiquen, ya no les va a dar tiempo. Bueno, eso yo de aquí quisiera pasar a, ya dejando el post-debate, este tercer y último debate, entramos a la recta final. Y para la recta final, yo te voy a pedir ahí, Santi, tenemos la última medición de algunas empresas encuestadoras que se publicaron entre el día 10 y 12 de este mes de junio. Aquí tenemos esta primera encuesta, que esa es la encuesta de Barómetro Bloomberg. Tenemos dos imágenes de ellos. En el caso aquí están dando 51% ya a Andrés Manuel, 24% ya, sí, una ventaja ya irreversible, ¿no? Irreversible en 2 semanas. Después tenemos otra empresa de Coparmex, Verumen. Es esta, son dos imágenes que tenemos en donde Coparmex y Verumen pues le dan el 41%, es de 2-1, esto es el doble ya sobre Anaya, y que lo ponen a 21%, y en el caso de José Antonio Meade está hasta un 13%, muy abajo. Luego tenemos la encuesta del Financiero, y esa encuesta pues da 50 puntos a Andrés Manuel, 50%, 24, esa se parece mucho a la de Verumen también. Y tenemos la de Mitofsky, esta de Mitofsky, que le da pues 17 puntos porcentuales de ventaja a Andrés Manuel. Es la más tacaña. Es la más tacaña, sí, es la más conservadora. Y bueno, partiendo de ahí, de esta estadística que parece ya una victoria irreversible de Andrés Manuel, eso es en la teoría y en las encuestas y en la percepción de la gente. Pero aquí viene algo que abordamos en el programa pasado, y que es la maquinaria del fraude. Y que están ahorita los priistas desatados a todo lo que dan. Hay un articulista que tenemos en Rompeviento que se llama Alejandro Saldaña, y él escribía a propósito de este punto que la señal más clara, palabras más, palabras menos, de que los priistas iban por todo para impedir que Andrés Manuel ganara, es la obsesión de, a costa de lo que sea, trepar a José Antonio Meade al segundo lugar. Si ¿para qué lo vas a trepar al segundo lugar si no vas por todo? ¿No? ¿Cuál sería la valoración que ustedes tienen con respecto de estos días que se avecinan? Marta, tú habías mencionado, viene un momento terrorífico, ya está iniciando. ¿Cómo lo estás leyendo? Claro, para mí estos días son, la verdad, un poco angustiantes por lo que sucede en términos numéricos y por el ambiente. Me explico. En las mesas de cafés, en los pasillos, donde se ponga uno,
está aquello de, ¿van a dejar llegar a Andrés? Yo creo que no. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? ¿Va a ser fraude? ¿Van a anular la elección? ¿Van a ir detrás de él? ¿Le va a pasar algo? En fin, o sea, está en el ambiente. O sea, la gente todavía no termina de digerir, de creer que van a permitirle, y lo pongo entre comillas, a Andrés Manuel ganar la elección. Entonces, por un lado está ese escenario. Y por el otro, bueno, si Andrés Manuel es tan claro que va en primer lugar, que va a ser el PRI, que va a ser el gobierno, en términos, digamos, de maquinaria, yo creo que no le va a alcanzar. Es complicadísimo. Porque ya 20 puntos, 25 puntos, no logras hacerlo con un fraude. Un fraude, para hacerlo bien, te lo decían los viejos priistas, tiene que ser creíble. Ese era el límite. Y aquí no hay manera de hacer un fraude creíble. Entonces yo por eso un poco descarto el famoso fraude por la maquinaria, ¿no? Creo que donde pueden hacer sus movimientos, ahí sí, es entre el segundo y el tercer lugar. Digamos que subirle un poquito, cucharearle a MIG para que logre situar al PRI en el segundo lugar, que sí es muy importante, la verdad. O sea, el segundo lugar sí, por el Congreso, por la cantidad de espacios que te da, por tu representación, y como partido, ahí está tu sobrevivencia o no, de algún modo. Aurelio, ustedes han trabajado muchísimo en la jornada la maquinaria del fraude, y además, estando en Puebla, tienen muchos elementos para hablar sobre ello. Nosotros hicimos un decálogo del fraude que resultó de 11 puntos. Un decálogo de 11. Un decálogo. Yo creo que uno de los grandes operadores electorales en este momento en el país es Rafael Moreno Valle. Estoy completamente seguro. Otra cosa es, ya como candidato es muy malo, pero tiene los mecanismos del fraude tan afinados y tiene tanto dinero. Dense cuenta que él iba a la grande, tenía dinero para la grande. Tú decías, ¿no?, en un programa que tuvieron acá, les están pagándole a las familias 10, 20, 30 ¿Pero a mil quiénes? pesos. ¿A los panistas o a los priistas? No, es que ahí es una mecánica. Bueno, uno de nuestros informantes era su operador en 2010, para decirlo claramente, ¿no? El que hizo las cosas en 2010 para que ganara. Claro, él se basa más en el análisis de cómo lograron el voto útil en 2010 para combatir a Marín, ¿no? Que, como yo he dicho, Marín estaba arreglado con ellos. Hay un famoso encuentro con Elba Ester, Rafael, Marín y el candidato en Miami, en el departamento del oeste, para ponerse de acuerdo de cómo iba a perder Marín, ¿no? Pero bueno, tiene, por ejemplo, los recursos que tienen, clonación de las actas. Claro, necesita una firma, pero le pueden dar al de Morena 30,000 pesos. O sea, ya se supone que hay algunos, incluso de Morena, que no están haciendo campaña. Almitowski lo decía en un programa. El candidato lo conoce el 4% de la población y cuando dicen quién va a ganar ese candidato. Y no están haciendo campaña porque los están inhibiendo. Cada casilla que tú compres, ¿cuánto dinero necesitas para eso? Bueno, imagínate tú que todo está regular, porque te compraron cuántas casillas. Ahora, la discusión es en qué porcentaje. Este amigo dice, no llega al 5%, de conseguir el 5% de la definición. Otro, un encuestador importante en la ciudad, dice, puede llegar al 7%. Entonces, por ejemplo, en Puebla está Barbosa contra Marta Erika, está prohibido decirle de Moreno Valle. Sí, claro, porque el tribunal... ¿Hay una resolución del tribunal? El tribunal estatal lo prohíbe, ¿no? Vale. Entonces, sí, pues nadie quiere... O sea, tú ves su programa de campaña, es corregir todo lo que su marido hizo mal. Regresar el número de policías que había, los ministerios públicos, regresar al campo, al medio ambiente, o sea, todo lo que destruyó es su programa de gobierno, es increíble. Bueno, pero... y también Coparmex Berumen la pone en segundo lugar. Sí, la pone 7 puntos. Entonces aquí... Hombre, yo creo que esas cosas en los estados no van a servir, porque en realidad estás midiendo un poco el conocimiento del candidato. Claro. Porque, a ver, cuando venga la votación, ¿a poco la gente va a diferenciar en un 10% de la gente va a diferenciar el voto? No es cierto. Creo que los datos más
precisos que yo he conocido son que hay una diferenciación de 2-3% del voto, ¿no? Pero 10% para que ganes. Yo digo, si en Puebla gana AMLO, López Obrador, y la señora Marta Erika, ahí tiene que haber habido una cosa espeluznante, por ejemplo. Yo creo que, en conclusión, la maquinaria del fraude es tremenda. Mira, hay un candidato, uno, que tiene a diputado por Izúcar de Matamoros, por parte de Moreno Valle. Tiene 6,000 acciones de vivienda condicionadas, 6,000 él, acciones de vivienda, es decir, les hacen una casa de 4x5, y entonces unas están hechas, dice, tú vas a votar por mí, otras está al pie de casa, te la acabo si votas por mí, y otras está la promesa de que lo van a hacer. En Cuetzalan, por ejemplo, que son 9,000 familias, hay 3,000 acciones de vivienda para otra acción también de Moreno Valle. Dime tú si un 30% de condicionamiento del voto no va a influir. O sea, tú no compartes mucho esta valoración que hacía Marta de que la maquinaria del fraude no les va a dar. La quiero compartir, pero no estoy seguro. No metas tu mano. Yo desearía que no fuera, pero no estoy seguro. De que va a funcionar, sí, pero a esa escala. Esa escala. Estamos hablando de 30 millones. Sí, claro. Lo que dice Marta es cierto. Vamos a entrar a un nuevo modelo de fraude y de elección en este año. No es la elección similar al 2006 porque no se cerraron los punteros. No es la elección del 94 porque no hay un gran magnicidio, como en el caso de Colosio. No es la elección del 2000 donde había un efecto Fox respaldado por los empresarios para que se armara el gato y por la presidencia de la República. Yo creo que vamos a ir a un modelo de elección en donde ya lo que no está en disputa es la presidencia de la República, sino el segundo y tercer lugar de la contienda y los poderes regionales y municipales. Es la narrativa de esta campaña. Hay 114 personas asesinadas por el crimen organizado o por sus adversarios o a lo mejor son lo mismo, por cargos de síndicos, de diputados locales. Es decir, el micropoder regional va a estar en disputa de una manera brutal. Y eso es ahí donde los grupos, tanto priistas como panistas, como perredistas, como morenistas, van a entrar en colisión. Entonces vamos a ver una elección muy sucia en esos terrenos, y van a ensuciar la elección, por supuesto. Entonces vamos a tener también un periodo muy largo de valoración y calificación de la elección por parte del tribunal. Eso me lleva, en algún programa, hace 2 o 3 programas en una de las mesas, yo les había planteado a ustedes sobre la nulidad del fraude. En esa ocasión estábamos con Julio Astillero. La nulidad de la elección. La nulidad como posibilidad, ¿no? Para impedir que llegue Andrés Manuel. Eso fue hace como un mes que tuvimos esa mesa. No estabas tú muy de acuerdo, ni Julio Astillero. Ahora, ¿sí le ves un poco de posibilidad? No van a anular la elección presidencial. La causal para anular la elección presidencial es que haya un rebase de topes de gastos de campaña por parte de Morena demasiado evidente, ¿sí? Y no lo hay. Es decir, están cuidando mucho sus cuentas. Hacer. Lo pueden alimentar, pero ya no da el tiempo, ni hay elementos de sustancia. Lo que yo veo es un litigio postelectoral, y además a raíz de esa mesa yo me puse a reportear entre los magistrados y ellos ven lo mismo. Ven un periodo en donde se va a prolongar el debate, la judicialización de las elecciones hasta el 6 de septiembre, porque hay 30 congresos estatales en disputa. No solamente son 9 gubernaturas, hay 30. Hay no sé cuántos municipios. Y evidentemente el reparto del poder más disputado va a ser el Congreso, es decir, Cámara de Diputados y Senado. Ahí es donde está el escenario. Y es donde Anaya no ha visto lo que se le pone enfrente. Y además creo que debe haber una diferencia menor a 2 o 3 puntos, ¿no? Para poder una posibilidad de anular la elección. Y eso pues no se ve. No, pero también se hablaba de si hay un 20%
de casillas anuladas, sí se puede anular la elección. No en la ley electoral. Es que hubo una reforma en el 2014, entonces hay que también revisar un poquito. Sí, y yo creo que valdría la pena realmente una exploración a profundidad de realmente hoy en día cuáles son las causas de nulidad. Porque esto me lleva a los árbitros electorales. O sea, nosotros acabamos de sacar 2 cápsulas, una sobre el INE, quiénes son los consejeros, quién los nombró, quién los puso ahí, pues, y quiénes son los magistrados, quién los puso ahí. El árbitro electoral, hablando de todas las posibilidades de los demonios que puedan estar sueltos en este proceso electoral, ¿cómo estás leyendo a los árbitros electorales, Marta Anaya? Pues más allá de dónde vienen y quiénes son los padrinos y todo eso, yo creo que en este momento ellos están sopesando su propio futuro, su propia credibilidad. Y de ahí que estemos escuchando ya versiones en el sentido de que este INE quiere ser como el de Woldenberg y la única manera de volver a tomar un poco de credibilidad es manteniendo el triunfo de alguien que no sea el PRI de entrada, ¿no? Es decir, no, mire, que pues, seguramente ya se entregaron hasta Andrés Manuel, o sea, ya lo escuchas mucho y escuchas a los priistas furiosos con el Instituto Nacional Electoral. Si tú te metes a los equipos de campaña, bueno, odian, detestan a todos los consejeros. O sea, ya los padrinos ya valieron. Y creo que en el tribunal va a ocurrir algo muy semejante porque finalmente su propio futuro va a estar ahí de por medio. Son transaccionales, eso hay que verlo. Son, para ilustrar lo que comenta Marta, son 7 integrantes del Consejo General del INE. De esos 7, hasta antes de esta elección era muy clara una mayoría de 5 consejeros pro PRI y pro PAN, pero era un bloque de 5 contra 2. Ahora ya no está así, hay un bloque de 3 y 3, en donde Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE, del Consejo General del INE, curiosamente, esto me lo dijeron ayer, está pensando en ser candidato, hacer carrera política. Ya se dio cuenta, o no sé, alguien le dijo que puede ser una figura política para ser candidato, entonces se va a cuidar como árbitro, evidentemente. Baños está ya muy moderado. Marco Baños, que era la línea dura priista, está muy pro Morena. Sí. En las sesiones del INE, tú lo ves muy cercano a Horacio Duarte, y ya no es el asunto duro contra Morena. Los únicos 2 consejeros netamente priistas, uno se llama Enrique Andrade, que es hermano de Virgilio Andrade, que es el de los Caireles, sí, hombre, la Secretaría de la Función Pública. Muy eficiente. Y en el tribunal tú tienes igual a 7 magistrados que tuvieron su momento estelar con la cuestión del Bronco. El escándalo generado al darle la candidatura al Bronco modificó también al interior de ese tribunal de 7 magistrados la correlación de fuerzas. Hay una correlación ahorita de 4-3 que se puede mover hacia Morena o hacia MID según la lectura política que va a hacer el tribunal. Yo lo que veo y lo que creo es que van a tratar de mantener ese equilibrio de 4-3, pero a favor del que gane de manera muy amplia, ¿no? Los árbitros, Aurelio. Pero ustedes que son de aquí, del centro del país, está bien lo que están analizando, pero cada estado tiene su ley. Por eso dije lo de los micro. Sí, entonces ahí hay todos, tanto los del instituto como los del tribunal, son empleados de Rafael Moreno Valle. Claro, el gran cochinero va a estar en toda la zona territorial, ¿no? Y eso le va a pegar a la federal, a la elección federal. No necesariamente. Pero puede caer después en los tribunales federales. Entiendo que No, pero me refiero que afecta a la elección presidencial. Sí, claro. Creo que no necesariamente. Entonces, ahí dice que sí, tú dices que no. No, pero la elección presidencial no. Puede afectar a los diputados federales o a senadores. Bueno, pero ¿por qué no pero tú puedes apelar a... Es que la presidencial, porque no se califica la presidencial desde los estados. Exacto. No, pero están ahí las casillas. Sí. No, pero son casillas diferentes y son 2 procesos distintos. Y urnas distintas. A ver, es que eso
ese sería un buen programa. No sean tan centralistas. Vamos a entrarnos. Tú, que eres yucateco y tú chiapaneco. Yo creo que sería un buen programa analizar los escenarios jurídicos electorales, porque sí hay mucha confusión. Hay tribunales regionales que califican las elecciones estatales para gobernador, para congresos y para municipios. Hay una estructura federal para analizar y calificar la elección del Congreso Federal, Cámara de Diputados, Senado y Presidencial. Entonces, evidentemente están entrelazadas porque hay muchas elecciones concurrentes este año, pero difícilmente se ponga en cuestionamiento la elección presidencial cuando hay tanto margen de distancia entre el primero y los dos lugares atrás. Sí, pero creo que Aurelio y yo somos los más escépticos aquí. ¿Quién controla la instalación de las casillas? Los estatales. A ver, si la pregunta es ahí mismo vota por el gobernador, por el presidente. Si la pregunta es si va a haber fraude. No, pero en corto sí puede sacar un número de diputados que sea capaz de no darle la mayoría, por ejemplo, a Andrés Manuel. Y eso sería muy importante. ¿Cómo? No, bueno, pero ya no da mayoría a nadie. A ver. La calificación electoral, la mayoría. No, bueno, la operación para que salgan. Bueno, esa es la disputa. Hay un episodio simbólico de Rafael. Cuando vino la elección pasada, en el distrito de Puebla contendían Javier Lozano Alarcón contra Manuel Bartlett. Manuel Bartlett ganó y en la madrugada perdió. Sí, le invirtió la votación. Por eso yo le puse a nuestro ex amigo Javier Lozano, le dije, como en el béisbol, el senador emergente. Bueno, como el bateador emergente, ¿no? El mismo Javier Lozano dice que todavía falta el voto oculto. Oculto es mejor. Sí, oculto usa la expresión. Así, no sé si está él le da un ¿no? sentido bueno, pero no, puede ser el oculto de otro tipo. Sí, será que están las carteras y las cuentas de cheques. Acá finalmente y ya para cerrar el programa, es hasta dónde están dispuestos, ¿no? Y cuánto dinero está en juego ahí. Nosotros, hace rato que hablaba Aurelio, le comentaba de una entrevista que hicimos con los del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, con Enrique Díaz, y acá tenemos como colaborador también a Marcelo de la Jara. Entonces, ellos están trabajando en el estado de Puebla y me parece en otros estados. Dicen, bueno, es que ahí se impresiona cómo esta deuda oculta que de Rafael Moreno Valle, pero que no es solo Rafael Moreno Valle, son 21 estados que tienen una deuda oculta ahí, y es un recurso incuantificable que están operando. Hemos identificado que hay, por ejemplo, en Puebla están ofreciendo de 10,000 a 20,000 pesos por familia, ¿no? Entonces, tienes focos rojos en la elección en el estado de Veracruz, también señalan lo mismo con Yunes, en el estado de México y Tamaulipas son los ejemplos que nosotros hemos ido ya documentando, donde van por todas, ¿no? ¿Ves riesgo, para concluir, Marta? ¿Cuál es el mayor riesgo que tú identificas en este proceso electoral, en esta recta final, hasta el día de la elección y post? Bueno, yo lo voy a poner así. Yo creo que el límite que tiene el gobierno y todo su grupo en esta elección es, por un lado, la gobernabilidad y por el otro, la credibilidad. Creo que eso lo está poniendo por delante, y lo veo así por la actitud del propio presidente Peña Nieto, en que no haya permitido que declinara, por ejemplo, Mir con Anaya, en fin, por cómo se ha comportado, digamos que discretamente, ¿no?, en su papel. ¿Cuál veo como el gran peligro? Pues, hombre, que haya un atentado contra uno de los candidatos. Creo que ese sería el gran peligro. Entonces, tú ves más, o sea, ese es un riesgo, no la nulidad, sino un atentado. Así es. Así es. Aurelio. Yo también, pero no descarto la operación fraudulenta. No la descarto, porque están muy desesperados y no siempre van a actuar bien. No tienen por qué hacer. Hay mucha desesperación de muchos de ellos que van a... Bueno, no solamente voy a hablar de Vicente Fox, ¿verdad?, que es divertidamente desesperado, pero sino... Hay muchos que van a tener afectaciones en sus
ingresos y que estarían encantados de que no ocurriera. Los que no pagan impuestos, ya no de esos no habla Andrés Manuel, pero esa es la mafia de veras, o sea, no nos hagamos. Y esos dicen, a ver, pero ahora voy a tener que pagar impuestos, ¿por qué? Si yo soy el generador de empleo. Bueno, pues, yo creo que van a intentar todo en estos días. Bueno, las llamadas siguen, ¿no? Ya saben, ¿no? Sí. Como locos, ¿no? Sí, sí. Ahora vienen de Senegal. Hoy en el reporte están llegando de un servidor en Senegal. Pues ya me sentí excluido, a mí no me ha llegado las de Senegal. Ninguno, yo llevo 3. Bueno, yo sí creo que las dos cosas pueden hacerlas, porque no van a soltar, a menos que estén muy confiados en que Andrés Manuel no va a hacer algunas cosas. O sea, van a tener que aceptar cosas como, bueno, ya los moches, todas las arregladeras esas que hay de la corrupción. Supongamos que eso sí lo va a atenuar bastante Andrés Manuel. Pero las otras partes, ¿cómo se van a arreglar con ellos? Sí, yo creo que están hablando con ellos y hacen bien, ¿eh? Porque si Andrés Manuel lo ha hecho lo que hay de concesiones y todo, no pasa, no hubiera llegado a ningún lado. O sea, ese pragmatismo en este escenario, no estamos haciendo una revolución armada y no van a llegar los compitas de Chiapas aquí a tomar el poder. No, están haciendo una versión electoral. Y en esa versión, sin estas negociaciones, no hubiera sido posible hacer lo que se ha hecho. Genaro Villamil. Tampoco descarto el escenario del fraude. Lo que no veo y creo que no es sustentable es que puedan hacer un fraude para revertir una elección presidencial en donde ya es muy claro que hay un puntero y hay dos que están atrás que no se alcanzan. Yo creo que el fraude va a estar ahí, entre el segundo y el tercer lugar, por las posiciones en el Congreso. Y que el fraude más duro va a ser por las disputas de municipios, estados, o sea, gobernadores y congresos estatales. Y desgraciadamente en este país y con el nivel de violencia que hemos tenido en esta campaña, no hay que descartar la posibilidad de violencia no solamente contra López Obrador, sino incluso contra Anaya. Es decir, el último recurso de quienes se sienten afectados o quienes quieren alterar el estado de las cosas en esta campaña puede ser eso. Entonces, no está obviamente, el arroz no se ha cocido, pero se viene la parte más delicada del cierre de campaña y de esta contienda presidencial, ¿no? Para cerrar, no sé si están de acuerdo, entonces, el mejor antídoto de la sociedad civil para evitar o minimizar costos en términos de fraude electoral sería ir a votar. Claro, sí, claro. Sin duda. En la medida en que haya una mayor afluencia de votantes, que se rebase el 70% de la lista nominal, en esa medida se encarece el fraude. Eso es lo que... A ver, es que el discurso también del fraude inhibe a mucha gente. Al revés, lo que tenemos que hacer es decir, si tú votas y si vas a votar, estás encareciéndoles la posibilidad de fraude, porque el fraude es eficaz en la medida en que hay una participación muy baja, porque entonces ellos tienen el control de los votos que pueden comprar. Claro, pueden rellenar urnas, Así pueden ponerle en las boletas que sobran lo que quieran. Si hay menos del 60% de la participación del padrón electoral, hay más posibilidades de fraude. Si hay más del 70% de la participación, evidentemente el fraude tradicional se encarece. ¿Aurelio? Yo creo que hay que salir a votar, más todos los que puedan, pero no suficiente. Sí, yo le diría a la gente que Qué escéptico eres. No, es que, espérame, es que los he visto operar, hombre, por favor, tengo muchos años viendo estas cosas. Y como tú dijiste con mucha certeza, estamos en presencia de una elección completamente diferente en muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo va a votar? Por ejemplo, ¿cómo van a votar la gente que dice en el municipio pequeño que conoce al candidato? Este candidato es bueno, este es del PAN. Y si voto por ese que es bueno, me voy a ir en línea por el PAN. O sea, y si es bueno por Morena, se van a ir en línea por Morena. No, esa diferenciación del voto no va a existir. Pero sí cuenta mucho esta cosa, según dónde, qué es lo que tú ves primero, al presidente de la República o al presidente municipal. Claro. Ese es muy importante, por ejemplo, para decirlo claramente. Pero los mapaches mexicanos son sensacionales. Son insuperables, ya del PAN y del PRI, ¿eh? Y no sé si hay algunos en Morena ya metidos, creo que sí. Pero quiero decirte, son de una creatividad
extraordinaria. Entonces son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces yo creo que la gente debe salir a votar y se debe quedar en la urna o debe estar viendo qué pasó. Y hoy día, que esa es otra discusión, otro programa, ¿qué papel han jugado las redes sociales en esta elección? Es súper interesante. Sí. Bueno, ahí están. Entonces empezar a decir, oigan, en esta casilla está pasando esto, en esta está pasando, hay colas, que la gente participe no solo en depositar sus 6 o las que sean boletas, según que donde les toque, sino que se quede ahí y que diga, oigan, vi esto, y que haya un centro de denuncias, porque yo creo que ahí está el asunto. Y saben que vamos a ver una cosa bien distinta, o sea, que yo extrañé muchísimo en el 2000. Yo creo que cuando perdió por primera vez el PRI el poder, no se lo esperaba realmente, ¿no? Por lo menos los operadores de abajo, los gobernadores, los alcaldes, Tajatano, y entonces cuando sale Zedillo y dice, señores, reconozco que ganó acá Vicente Fox, bueno, se quedaron patidifusos, o sea, fue la gran sorpresa. Pero esta vez, que va a ser la segunda ocasión que el PRI pierde el poder, ahora sí están preparados porque está a la vista con esa gran diferencia con Andrés Manuel. Entonces, el cochinero que no vimos en el 2000, la defensa de los territorios, de los gobernadores, de los municipios, de los caciques y todo, lo vamos a ver en esta ocasión. Esa creo que va a ser la gran diferencia de la entrega del poder por el PRI. Me queda muy claro que después de esta elección vamos a desmantelar y a rediseñar la arquitectura electoral en México. Esta arquitectura que estamos viendo, este sistema, con el INE, con el tribunal, con la FEPAD, etcétera, surgió de algo que conoce muy bien Marta, del 88. El 2018, lo que pase, y que van a pasar muchas cosas, va a obligar a que refundemos este sistema electoral, a refundarlo completamente. O sea, porque no podemos continuar con un sistema en donde haya tantos incentivos para la mapachería y para la compra y coacción del voto, ¿no? Genaro, Aurelio, Marta, muchísimas gracias. Hay muchísimo que abordar y lo estaremos haciendo acá en Perspectivas en Rompeviento TV. Y también lo invitamos a que visite la página web y la página de Facebook de la Jornada de Oriente, porque ellos han estado trabajando una serie de videos, no sé si infografías también, pero sobre la maquinaria del fraude electoral, y es muy valioso e importante documentarse sobre ese material porque eso se replica a lo largo y ancho de la República Mexicana. Esto fue Perspectivas Rompeviento TV, nos vemos la próxima, gracias.